En este video estaremos recorriendo uno de los tramos más espectaculares de la famosa Ruta 40 de Argentina. La Cuesta de Miranda está ubicada en la provincia de La Rioja y conecta las ciudades de Villa Unión y Chilecito. Son 12 kilómetros de curvas, contracurvas y precipicios en medio de colores rojizos que hacen que el paisaje sea realmente increíble. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios, que la responderemos lo más rápido posible. Este espectacular tramo de la legendaria Ruta 40 tiene una de las cuestas más hermosas de la Argentina. Saldremos desde Villa Unión por un camino bastante recto, pero de a poco nos iremos metiendo en la montaña hasta llegar a Chilecito. El camino de cornisa está completamente asfaltado y asciende hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar y regala vistas realmente increíbles. Y hay que estar atentos porque podemos ver sobrevolar cóndores por la zona. Al lado tendremos el río Miranda que acompaña a la ruta en los 12 kilómetros de camino sinuoso. Veremos un valle en el que el verde de los montes y cardones contrasta con los rojos, ocres y naranjas del suelo. Saldremos por este tramo especial de la Ruta 40 desde Villa Unión y de a poco iremos viendo los colores rojizos en medio de esta impresionante obra de ingeniería que fue construida entre 1919 y 1928. Cuando nos vamos adentrando nos daremos cuenta por qué este tramo de la Ruta 40 es considerado uno de los más lindos de la Argentina. La primera parada que haremos es en el mirador que separa los departamentos de Felipe Varela, donde se encuentra Villa Unión, y el departamento de Chilecito. Acá estaremos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y nos van a empezar a sorprender los increíbles colores que encontraremos. Esta cuesta es famosa por su dificultad con curvas muy pronunciadas. Es un camino de cornisa y tremendos muros de contención, donde se pueden disfrutar formaciones como el Zaguán en el paraje Las Trancas, donde desde allí se puede realizar una lindísima caminata por el lecho del río, atravesando dos quebradas con piletas naturales colmadas de agua cristalina y cascadas de gran atractivo. Algo que hay que tener en cuenta en este lugar es el manejo. Lamentablemente, como en varias rutas turísticas, vimos gente manejando con muy poca precaución. Desde pasando autos por curvas muy peligrosas hasta yendo a velocidades muy altas para este tipo de tramos. La mayoría de la gente que viaja por aquí lo hace por turismo, así que lo ideal es hacerlo tranquilos y respetando todas las señales de tránsito que hay a lo largo de la ruta. Las curvas son con precipicios al lado, sin mucho espacio, y cometer imprudencias puede llegar a costarnos la vida en un lugar así. El fuerte viento erosiona todo el paisaje, permitiendo descubrir la escala de tonos de algunos acantilados y las extrañas formas que toman al ser afectadas por los factores climáticos. Otra parada que haremos es en otro mirador en donde había dos mujeres de la zona vendiendo artesanías y comida en medio del increíble paisaje. En todos estos paradores tendremos carteles con información de la Cuesta de Miranda. Aquí, por ejemplo, nos informan que por este lugar pasaba la vieja Ruta 40, que recordemos recorre la Argentina de norte a sur, de Jujuy hasta Santa Cruz. Antes este tramo era de ripio, haciendo que sea casi imposible cruzarla. Esto muestra la dimensión de la obra de ingeniería realizada actualmente. Algo particular también que tiene toda esta región del país, pero en especial en la Cuesta de Miranda, son los altares en homenaje a la difunta Correa. La difunta Correa es una figura mítica pagana argentina que tiene gran veneración en esta zona. Cada año miles de personas la visitan para presentar sus respetos, hacer peticiones y agradecerle por las ya concedidas. Su santuario principal está muy cerca, en el pueblo de Vallecito, en la provincia de San Juan. Según la historia, Deolinda Correa fue una mujer que vivió en la primera mitad del siglo XVII. Su marido fue reclutado durante las guerras civiles y trasladado hacia La Rioja contra su voluntad, lo que hizo que ella lo tenga que seguir. Con su hijo lactante, la mujer siguió las huellas de la tropa por el desierto sanjuanino, llevando solo algunas provisiones de pan, charqui y 2 chifles de agua. Cuando esta última se les terminó, estrechó a su hijo en el pecho, se cobijó bajo la sombra y murió de sed.
Es por eso que la gente deja en sus santuarios botellas con agua. La ruta es algo que hay que hacer si estamos por la zona. Por lo general nos alojaremos en Villa Unión o Chilecito si vamos a visitar el Parque Nacional Talampaya o el Parque Provincial Ischigualasto. Realizar la Cuesta de Miranda e ir a conocer Chilecito debería ser algo que no nos tenemos que perder. El trayecto, haciendo varias paradas, se hace en un poco más de una hora, es algo imperdible. Los dejamos con algunas imágenes más de esta ruta que es de las más lindas de Argentina. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.